נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Vamos a abordar el tema ciegos y sordos de hoy en día. O sea, ciego y sordo de hoy en día. Jesús es el Dios fuerte de Isaías 9:6. ¿Estamos claros? Ciego y sordo. He escuchado pastores tradicionales decir que este niño es Jesús. Están en lo correcto. Pero de repente cuando ya comienzan ellos a tratar de probar su doctrina trinitaria, ¿me entiendes? Tuercen los pasajes. Entonces son ciegos, son sordos y no quieren captar bien el pasaje. El pasaje está señalando al único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero es Jesucristo mismo. ¿Estamos claros? No hay otro. Jesucristo mismo es el único Dios verdadero. Cuando nosotros citamos ciertas traducciones, ¿verdad? Lo hacemos con conocimiento de causa, lo hacemos con toda propiedad, estamos claros, porque creemos que la traducción es la que más se aproxima al texto. No lo hacemos a capricho, ¿verdad? Como lo hacen otros sin conocer el texto, ¿no? Entonces, cuando alguien le dice, mostrame un texto donde diga que Jesús es Dios, que lo diga. La otra vez le mostramos 4 el día domingo, ¿no? Colosenses 2, primera de Juan 5:20, el mismo Juan 17, verso 5, es contundente, si ustedes lo vieron en versiones diferentes, ¿no? Entonces, el texto es contundente, Jesucristo es Dios, no hay otro. El problema es que si esta gente sigue obstinada en seguir creyendo que Dios es una triada de dioses, y siguen creyendo y promoviendo que hay 3 voluntades, están en grave problema. Y que hay 3 personas y que hay un único Dios, están en grave problema. Y eso entonces, por más que nos estén escuchando, porque hay algunos que nos siguen, ¿verdad? Aunque sea solo para mal, pero nos siguen. Eso es lo importante. Y nos están siguiendo pues para su propia sentencia. Ya, entonces, si ustedes siguen obstinados, les va a llegar de hecho una sentencia definitiva. Después de una y otra vez que Dios amonestaba al pueblo de Israel, después de que Dios viene y los amonestaba y les enviaba uno y les enviaba otro y les enviaba otro, después Dios les enviaba la sentencia, ¿está claro? La sentencia es ceguera, una ceguera total. Incapaz de poder despertarse de esa ceguera, incapaz de poder ver lo que está sencillo en la Biblia, ¿estamos claros? Cuando llega esa sentencia es grave, y lo dicen, recuerde, Marcos 4, 11 y 12, ¿no? Cuando Cristo viene, les habló, les he dicho varias veces, les habló sin parábola al pueblo. Él les habló claramente, Él les demostró quién era, Él hizo señales, prodigios, milagros que solo Dios puede hacer, estamos claros. Él perdonó pecado, Él vino a este mundo y perdonó personalmente a personas que Dios tenía en disciplina, como el caso del paralítico, el capítulo 5 de Juan, que fue a buscarlos donde estaba y le dijo, toma tu cama y vete. Y luego le apareció y le dice, mira, no peques más, no sea que te venga algo peor. O sea, es cierto, pero lo que prueba eso según ellos es la divinidad de Jesús. Sí. Pero no que es el Padre. No es que es el Padre, entonces estamos en grave problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el caso de este texto, después vamos a ir examinándolo, hermano. A través del tiempo ha habido personas y grupos que se esconden tras una buena imagen y rechazan las cosas de Dios al mismo tiempo. Ya se ha manifestado, hermano, fíjense bien, ya se ha manifestado este tipo de conducta 730 años antes de Cristo. En Isaías lo vemos. Y luego se vuelve a repetir la historia en los tiempos de Jesucristo mismo. Y luego se viene repitiendo la historia a través de los siglos y se viene repitiendo la historia en nuestro tiempo. La ceguera que vemos en muchos predicadores, ¿o no es así? Mírenlo bien, el texto es contundente. Hermano, ellos,
rechazan totalmente esta verdad del único Dios verdadero. 730 años antes de Cristo, en el tiempo de que andaban en el profeta Isaías, andaba el profeta Isaías, Jesús también menciona el mismo tipo de cosas. Y también cita Isaías para describir la misma situación. Al igual, más tarde, después de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo dice lo mismo. Y también cita la misma pasaje de Isaías, porque se encontraba con la misma situación. Se estaba repitiendo la historia nuevamente. Estaban cegados, no querían nada y no querían entender. Entonces, la profecía de Isaías se cumple y se seguirá cumpliendo hasta nuestros tiempos, ¿estamos claros? Amén. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo que con esos hombres del tiempo de Isaías y en los tiempos de Jesús. Hoy se dicen ser cristianos como Dios quiere. Usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Amén, como Dios quiere, dicen. Pero al mismo tiempo niegan la revelación de Dios como hijo. No aceptan a Jesús como único Dios. Dios es un solo ser, un solo espíritu y padre de los espíritus y una sola entidad. Me buscan Juan 5, 26, 27. Jesús, dice Juan, fíjense bien lo que nos dice Juan, capítulo 5, verso 26, 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Hombre, si uno viene y examinamos este pasaje y lo tomamos así literal, como así como el Padre tiene vida en sí mismo, dio al Hijo tener vida en sí mismo. Ahora no son uno, entonces son dos dioses. Así es, caemos en el binitarismo, así es, dos dioses, como los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque están los trinitarios, están los binitarios, así es, dos dioses, dos, binitarismo, dos dioses. Y están los trinitarios, tres dioses. Entonces, el pasaje está hablando de dos dioses, en Juan. Porque tendríamos que examinar bien el pasaje, si es cierto que el pasaje habla de dos dioses. Porque si habla de dos dioses, entonces se les cayó el monoteísmo totalmente a los judíos. O Dios nos está dando una revelación a nosotros que no se la dio a los judíos entonces, de que eran tres dioses, pero allá solo le dijo de uno. Y tenemos que llegar a una conclusión. ¿Es uno o son dos? ¿Qué piensan ustedes? Uno. ¿Ah? Un solo Dios. ¿Qué dicen? Solo. Uno solo. Amén. ¿Están seguros? Seguro. Así es. Y eso es importante, estar seguro. Es importante, hermano, cuando les pregunto yo de esta forma, o sea, yo necesito ver, ¿verdad?, esa confianza en ustedes. Ustedes examinan la escritura, se les ha dado las herramientas, conocen todas las traducciones y no me imagino, yo creo y estoy seguro, ¿verdad? Quiero confiar en ustedes, que ustedes vienen examinando y escarbando y que ustedes no tienen paz y tranquilidad. Me imagino que ustedes llegan y siempre siguen escarbando y siguen examinando los textos porque entienden que esta enseñanza es debido a muerte. ¿O no es así? Amén. Porque si no estamos conociendo que es el único Dios verdadero, estamos en grave problema. Y ese fue el problema de los israelitas. Miren bien, veamos la trayectoria de este asunto bíblicamente. Estamos en el tema ciegos sordos de hoy. Jesucristo es el Dios fuerte de Isaías 9, verso 6. Para empezar, es necesario ver algo que pasa. Que en Isaías capítulo 6 no lo entienden mucho porque está escrito paradójicamente en el 6:9. Por consiguiente, algunos lo malinterpretan y mal traducen, pero el apóstol Pablo sí lo entendió bien. Me buscan Hechos, como de trompeta, 28 del 2 al 20, hasta el 24, pero no me lo van a dar todo, por favor. Me lo leen del 28, 25 al 28, doctor, ¿oyó? Pero Hechos 28, 2 al 24, pero quiero el 25 hasta el 28, ¿ok? Otro me da Hechos 9:20, hermano Wesley, me tiene listo, por favor. Vamos, hermano Freddy. Hechos 2, 28. 28, capítulo 28, verso 25 al 28, doctorazo. Capítulo. Sí, capítulo 28, 25 al 28. Lo que pasa es que yo cité todo el texto para que la gente lo lea.
Hechos Es el capítulo 28, del 2 hasta el 24. Está claro, pero usted me va a dar, ¿ya? Capítulo 28, de Hechos 25 al 28, doctorazo. ¿Ahora sí? Ok, sí. 28, ¿verdad? Sí, capítulo 28, verso 25. Así es, doctor. ¿Tiene 25? Sí. Ok. Dice, Vamos. cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se despedían, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo de vuestros padres por medio de el profeta Isaías. Se va a encontrar a este pueblo y dile, ve a encontrar a este pueblo y dile, escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo y se han hecho duros de sus oídos, y sus ojos se han cerrado para que vean sus ojos y sus oídos oigan, y con razón entiendan y se conviertan, y yo los cure. Sabed pues que esta es la salvación de Dios que ha sido enviada a los gentiles, ellos sí la oirán. Ok. Hasta 25. Me pasé todavía. Ok, fíjense bien, hermano, en 9:20 de hecho, una cosa hemos de estar claro: el apóstol Pablo siempre en sus cartas, en sus mensajes, siempre fue claro que Jesucristo era el Dios verdadero. Amén. ¿Es así? Siempre en sus cartas demostró que Jesucristo era Dios manifestado en carne, era el Dios verdadero. Eso es lo que predicaba Pablo siempre. Ahora, cuando Pablo dice, bien profetizó el profeta Isaías de ustedes. Tienen ojos, pero no pueden percibir. Tienen oídos, pero no entienden. ¿Qué es lo que no entendían, doctor? ¿Qué es lo que no entendían? Lo que no entendían era que Jesucristo era Dios verdadero. Amén. No entendían que Jesucristo era Dios manifestado en carne. No entendían que su Mesías era Dios y que lo había llegado a visitar en persona. Eso es lo que ellos nunca pudieron entender. Y por más que Pablo lo predicó, siempre estos maestros, donde quiera que Pablo iba, ellos rechazaban el mensaje del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nunca, jamás su mente, jamás pudieron ellos eslabonar esto bíblicamente. Nunca pudieron hacer una inferencia. Jamás nunca pudieron entender que Dios realmente llegó a visitarlos en persona. No pudo pasar eso en su mente. No lo aceptaban. No tenía lógica para ellos. ¿Está claro? Pero fíjense lo que nos dice 9:20 de hecho, por favor. Y luego predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este es el Hijo de Dios. Cuando dice Pablo que predicaba a Cristo, dice Lucas, que es el autor de Hechos, ¿no? Y dice que Pablo predicaba siempre que Jesucristo era Hijo de Dios. ¿Qué está implícito en eso? Sí. Cuando dice Hijo de Dios, ¿qué es lo que estaba dando a entender Pablo? Que Jesucristo era Dios. ¿Estamos claros? Ahora, cuando Cristo mismo dice, yo, el Hijo del Hombre, lo mismo, ¿qué es lo que estaba dando a entender que es Cristo? ¿Y qué pasaje de la Escritura les tenía que venir a memoria? Daniel 7, versos 13 y 14. Un anciano de día, uno que venía en una nube como hijo de hombre y se presentó, se le dio dominio, poder de todos los reinos. Entonces, cuando se usaba estas palabras como hijo de hombre en los evangelios, cuando se usaba hijo de Dios, ¿qué es lo que se estaba dando a entender? Que Jesucristo era Dios, el Dios verdadero, era el Yod-Hei Vah-Hei del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? No había otro. Doctorazo, si nosotros vemos, por ejemplo, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, siempre nosotros vamos a ver que tiene una constante. Por ejemplo, en el caso de las teofanías, siempre va acompañado con el ángel de Jehová, por ejemplo, y tiene que ver apuntando eso, o sea, la diferencia cuando aparecen los ángeles, la diferencia cuando son mensajeros, no aparece ¿cómo se llama? Ese señalamiento. Por ejemplo, cuando habla del ángel de Jehová, habla de la teofanía, habla de Dios mismo. Pero cuando no, por ejemplo, ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 1, aparece la misma palabra, ya no me acuerdo cómo se llama para referirse a los ángeles. Correcto. Pero solo no aparece esa referencia de Dios. Ya. Por ejemplo, o sea, como decía Dios del Altísimo, Dios de Israel, Dios Malak. Correcto. Entonces vemos que aparece solo. Exactamente. Y está hablando de Juan el Bautista como mensajero. Malak. O cuando manda el mensaje, por ejemplo, a Isaías, igual. No lo Pero vemos. cuando señala a Dios Una aparece. connotación que es, por ejemplo, de Dios. Entonces, hijo de Dios.
tiene, o sea, en la mente del judío, el judío lo entiende, doctor. Claro que entendí. El problema es que nosotros, doctorazo, usted sabe, viniendo haciendo inferencia de 2 o 3 dioses con esa mente, o sea, ¿cuándo lo van a entender, doctorazo? Quiero que me busquen versión 60 y me lean el verso 27, por favor, de Hechos, que estamos, 28. Búsquenme un texto griego, por favor. Hermano Marlon, capítulo 28, de Hechos, 27. El 27 me lo leen en versión 60 primero. Vamos, hermano Marlon. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Oiga bien, dice que el corazón de este pueblo se ha endurecido y se taparon los oídos y cerraron sus ojos para que no. ¿Cómo aparece ahí la palabra griega? Si alguien lo tiene, vamos. ¿Qué palabra es eso? Para que no. Cuando dice cerraron sus ojos, de lo contrario, para que no. Exactamente. Nunca. ¿Qué más? No sea que, si quizás, si acaso. Ahí está. Miren qué interesante, ¿verdad? ¿Hay algo más ahí? A fin de que no. Ok. Mire bien. Dice entonces el texto, el corazón de este pueblo se ha endurecido, se taparon los oídos y cerraron sus ojos. De lo contrario, para que no vean con sus ojos, oigan con sus oídos, sus espíritus comprenderían y se reconvertirían y yo los sanaría. Estoy en otra traducción. Así como esto muestra, hermano, que Dios cegó a su pueblo. ¿Estamos claros? Primero, quiero aclarar, Jesucristo llega y llega predicando sin hacer parábola. Y cuando Cristo llega y sus primeras prédicas es haciendo señales, la agua, recuerdan ustedes el vino. Así es. Y luego Cristo comienza a hacer señales, resucita, sana leproso, perdona pecado, levanta paralítico, sana a los ciegos y las señales son contundentes. Al mismo Juan, que está en la cárcel, le manda a preguntar con sus discípulos, ¿no? ¿Es él o viene otro? Entonces Juan, viene Cristo, le dice a los discípulos de Juan, díganle, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan y el reino está siendo predicado. O sea, él era, no había otro, ¿estamos claros? Entonces, pero ¿qué pasó cuando llega Jesús predicando sin parábola? Era para que el pueblo entendiera quién era él y a quién tenían en medio de ellos, ¿está claro? Amén. Pero después de pasar un buen tiempo que Cristo les está predicando, porque Cristo no perdió un solo tiempo, no estuvo echado en una hamaca, recuerden, no lo tuvo. Predicó todos los días Jesucristo. Amanecía, pasaba orando y salía a predicar, ¿estamos claros? Y Cristo predicaba y tenía ¿cuánto tiempo? Si hablamos de 3 años, 1260 días, más 180 días más, ¿está claro, doctor? Exactamente. Y Cristo predicó cada día de su vida. Y en el primer año, hermano Lester, segundo año, sin parábola, hermano Marlon, para que le entendieran. ¿Qué le parece? Hermano, estamos hablando 2 años y multipliquen 360 por 2. ¿Cuánto da, doctorazo? 360 por 2. ¿Rápido? 720. Ahí está, doctor. Mire qué interesante, 720. Estamos hablando 720 días, ¿así es? Para que ustedes puedan entender, o que el judío pudiera entender, que ahí tenían a Dios, porque solo Dios perdona pecados, solo Dios resucita a los muertos, solo Dios podía sanar a los leprosos, porque el judío entendía que la lepra era un castigo divino. Pero después, cuando este pueblo no entiende, Dios esperaba que entendieran. ¿Estamos claros? Porque las señales son evidentes o no son evidentes. Se las dio en el Antiguo Testamento. Entonces, al no venir y no entenderlo y no aceptarlo, ¿qué es lo que hizo Dios? Se cumple la profecía de Isaías. Juan 12:40, ¿me lo leen? Se cumple la profecía de Isaías con voz de trompeta. Tenían al Dios de sus antepasados. Así es, al Dios de sus antepasados. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Oiga bien, así como esto muestra que Dios cegó a su pueblo, ¿o no es así?
Pero antes de la ceguera, hermano Lester, primero están las señales. ¿Eran contundentes? No eran contundentes, muchachos, las señales. Contundente. Si los trinitarios hubieran estado en ese tiempo y nosotros no lo hemos visto, no hemos identificado las señales, ¿no creen ustedes? Igual, me hubiera pasado lo mismo, hermano Marlon. Si Dios no nos despierta, porque esto depende de Dios, ¿no? Pero en el caso de Israel, ¿por qué Dios actúa de esa forma? Porque en la Escritura se dice, Antiguo Testamentaria, que Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. Y el Evangelio del Antiguo Testamento, que es Isaías, las señales son contundentes o no son contundentes. Desde el 9:6 le dice, ¿no? Un niño divino va a llegar a ustedes. Y esa fue una cuestión de debate de los judíos, doctorazo. El divino niño, no es el que sale en verdad todos los pagos, los pueblos paganos. Pero cuando le dicen Isaías, un divino niño llegará a ustedes. Y el principado será sobre su hombro. Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Y eso fue cuestión, doctor, que los judíos comenzaron a tratar de ver qué niño era. Y cuando llegaba un hombre que tenía ciertas manifestaciones, señales, ellos creían que era él, ¿me entiende? Entonces, y hasta el día de hoy viven en asunto de debate con ese texto, doctorazo, ¿ya? Porque eso está hablando de un niño divino que iba a recibir todititos estos atributos que solo le pertenecen a Dios. Y ese niño le llegó o no le llegó. Las señales eran contundentes. Entonces, ¿qué pasa? Después que te dan las señales, ¿qué es lo que llega? Donde no entendés las señales, va la sentencia, la ceguera. Marcos 4, 11, 12. Miren bien, búsquenme versiones que se escuche bien bonito. Bien bonito. Si el señor Omar nos está siguiendo, si era Dios, imagínense, sería buenísimo, ¿no? Que le quitara el cuartón de 4x4 que anda encima. Fíjense bien. Sería bueno, ¿verdad? Porque si todavía sigue obstinado, siguiéndonos, como dice él, ¿verdad? A lo mejor que Dios le da una actitud diferente. Pero si tenemos la mala actitud, como los fariseos que seguían a Cristo, pero no seguían a Cristo como otro grupo de fariseos que seguían a Cristo, como Nicodemo y otro grupo. Este grupo fue inteligente, hermano Marlon. Porque cuando llega Nicodemo, Jesús le dice, llegó de noche, sabemos que ha venido de Dios. Porque nadie hace estas señales si Dios no está con él. O sea, este grupo fue inteligente y venían viendo todos los movimientos de Cristo. Pero había otro grupo que andaban detrás de Cristo, pero andaban buscando errores en él nada más. ¿Estamos claros? Andaban viendo en qué momento violentaba la ley. Y ese grupo, que fueron mayoría, ese grupo es el que les cayó totalmente la ceguera por no haber entendido. ¿Qué es lo que esperaba? Que ellos prepararan a su pueblo para que le dieran la bienvenida cuando él llegara. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? No solo nosotros estamos predicando al único Dios verdadero. Hombre, si ustedes se fijan bien en las redes, hermano, hay un despertar de esta doctrina, de esta sana doctrina, que ahora miro a muchos apostólicos que se están poniendo las pilas también, ¿no? Y promoviendo más, ¿verdad? Lo que le llaman ellos la unicidad. El único Dios verdadero. Hermano, los que oyen este tipo de mensaje una y dos veces y lo escuchan con malas motivaciones, como aquellos fariseos que andaban detrás de Cristo, ¿no? Y si ustedes lo están haciendo con esa mala motivación, ténganlo por seguro que la sentencia a lo mejor ya cayó sobre todos ustedes, porque su motivación no es buena. Les conviene hacer como el grupo que estaba con Nicodemo y estaban viendo todas las señales. En este caso, nosotros no les estamos dando señales, prodigios y milagros, pero les estamos dando pasajes que son contundentes, donde se habla que Jesucristo es el único Dios verdadero y no hay otro. ¿Estamos claros? Miren Marcos 4, 11 y 12. Vamos. Vamos. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Se entiende, verdad? Versión 60, hermana. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Otra versión diría, ¿alguien la tiene? Jesús le respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán.
a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Ahí tenemos un problema en esa traducción, porque como que hay la posibilidad que puedan arrepentirse. Búsquenme otra y van a ver que no hay posibilidad. A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumpla la escritura. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Oiga bien, de lo contrario, pero si ustedes buscan otras versiones, otras traducciones, Mira esta parte. vámonos. Por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan, para que no cambien y no sean perdonados. Amén. Ahí, pues, lo que nos siguen dirán, ve, que les gusta capricho, la que ellos quieren. No, esa es la más exacta. ¿Cuál es esa traducción? Esa es palabra de Dios para todos. Es más exacta, hermano, es la realidad. O sea, para que viendo no perciban, escuchando no entiendan, no sea que se arrepientan, ya no los quiero perdonar. Cuando Cristo dice esa palabra, la sentencia está sobre ellos, ¿estamos claros? De hecho, el contexto le indica, ¿verdad? Porque de hecho, si le venía haciendo señales, por ahí, hablándole claramente, luego ahora le tira la parábola, el propósito era para que ya no vinieran a conocer nada. La mejor traducción que dijo el hombre, ¿ves? BTX4. Ajá. Dice, y no entiendan, no sea que se conviertan y les sean perdonados. Ahí es la mejor traducción. Pero exacta, doctora, eso está bueno. Dígalo. No sea que se conviertan y sean perdonados. Ahí y está. se les perdone. Ahí está. O sea, hermano, yo en el caso de nosotros, fíjense bien, cuando venimos predicando estos temas, lo hacemos con el objetivo de que puedan entender, que vayan a escarbar, que examinen la escritura, que sean como los de Berea, ¿verdad? Amén. Que en vez de estar ahí ladrando y tirando ahí, ¿me entiende? Tirándonos ahí, más bien váyanse a la escritura, vayan. No sean hombres que ustedes se miren y se encuentran resistiendo a Dios, no a nosotros, no crean ustedes. Y saben que es peligroso, porque cuando Esteban predicaba y estaba abordando el tema en el capítulo 7, entonces viene y que le dice a los fariseos, incircuncisos de corazón, duros de corazón, como vuestros padres hacéis vosotros, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? Cuando ese pasaje habla de resistirlo, o sea, son personas que no son salvas y no hay posibilidad de que sean salvos, ¿estamos claros? Y eso es lo que está pasando con muchos que no quieren examinar las escrituras. ¿Ya? Ahora, se acercan a la escritura, pero se acercan con una mala motivación, queriendo hallar lo que ellos quieren. Y ese es el problema. La ceguera la tienen encima. El texto es contundente. Esto pasaba en los tiempos de Isaías, estamos claros. La historia se repite y se va a repetir hasta el último día de nuestra existencia. ¿Ya? Morimos y se repite la historia. Y van a haber muchos que están en contra de esta sana doctrina del único Dios verdadero. Por ejemplo, Isaías. Fíjense bien. Isaías 5, 8 hasta el 13. Luego voy al 15. Luego me voy al 20, 21. Ustedes leen todo el capítulo. Isaías tiene que ver con esta situación de la ceguera, porque Dios fue quien lo dijo. El capítulo 5, 8 dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Ha llegado a mi oído de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas casas. Y 10 yugadas de viña producirán un basto, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se pasan toda la noche hasta que el vino lo enciende. Y en su banquete hay arpa, tamboriles y flauta y vino, y no miran la obra del Señor, obra grandiosa, maravillosa, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, estoy en el verso 13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Verso 15, el hombre será humillado
y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Verso 20. Hay de lo que los malos dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21. Hay de los sabios en su propio ojo y opinión, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermano, ese es el problema que estamos viviendo. La ceguera sigue todavía como se manifestaba en Israel. La ceguera sigue todavía en muchos pueblos evangélicos. ¿Cuántos evangélicos, pastores evangélicos, atacan a los católicos, pero están en la misma condición o no están en la misma condición? Adoran al mismo Dios, adoran a sus triadas de dioses. Ahora sí les calza bien, siempre han sido hermanos, nunca han dejado de ser hermanos, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Entonces, imagínense, la ceguera, hermano, es fuerte, porque ellos vienen y dicen, a lo bueno le llaman malo, dicen que la doctrina de la unicidad, como lo dicen ellos, porque efectivamente es diabólica, que es mala. A lo bueno le llaman malo. Así es, a lo bueno le están llamando malo, y a lo malo lo están embanderando como bueno. Y lamentablemente ellos vienen y se proclaman como defensores de la verdad, de la doctrina, la única, la triada de dioses. Y no les da pena decir que son defensores, ¿se imaginan ustedes? Y lo dicen con orgullo, vengo a defender la Santísima Trinidad. O sea, imagínense, mas no saben que están promoviendo una doctrina diabólica totalmente, ¿ya? Hombre, Dios ha de querer que ese muñeco de paja de 3 cabezas se le caiga y se le queme totalmente, ¿verdad? Sería buenísimo, ¿no creen ustedes? Hermano, la ceguera es terrible. Y ese problema se daba en Israel. Y cuando Dios le dice, hermano Lester, en Profetas Menores, voy a hacer una obra extraña, que aunque se la cuenten, no la creerán. Esa es una obra extraña. Dios manifestado en carne. Esa fue la obra maestra de Dios, ¿no creen ustedes? Venir Dios manifestado en carne. Esa es una obra maestra. Solo Dios podía hacer eso. Nadie podía venir. Era Él en persona que vino a su pueblo. Pero lamentablemente su pueblo no entendió su visitación. ¿Por qué creen ustedes que Cristo lloró? No por Lázaro, sino la otra cuando lloró nuevamente. Hay 3 casos que se registran que Cristo lloró. Pero en el caso en el monte, llega al templo. Y cuando llega al templo, Cristo espera, ya es decisivo porque está cerca su muerte, ¿no? Y cuando llega al templo, lo primero que Cristo espera en esa última oportunidad es que reconozcan y que se les venga a memoria Malaquías. He aquí el ángel del pacto, a quien vosotros anheláis, entrará súbitamente a su templo. El ángel del pacto, ahí tiene, ¿ya? Ahí tiene usted al ángel del pacto. A Yuhei Bajei llegó al templo, entró a los pórticos, ya recuerdan, sacó el leñatazo, ¿ah? Hizo un látigo y sacó a todos los que estaban ahí. Y ahí estaba. Pero entendieron ellos. Y se cumple Ageo. La gloria de esta casa será mayor que la primera. No hubo trueno, no hubo voces, no hubo relámpago, no cayó fuego del cielo, pero llegó en persona y entró al templo. ¿Fue mayor la gloria o no fue mayor la gloria? Fue mayor la gloria. Pero ¿qué es lo que le dijeron ellos? ¿Con qué autoridad hace esto? Le dicen. Pues atrevido, clase ceguera, ¿no creen ustedes? Clase ceguera. Y Cristo luego sale del templo, sube al monte, mira hacia abajo. ¿Y qué es lo que mira? Miles de judíos que están embrocados orando, ¿se imaginan? Para que Dios envíe al Mesías. Y es donde Cristo llora y que le dice, Israel, Israel, por no haber conocido tu visitación, serás destruido totalmente. Y no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se imaginan? Hermano, o sea, es algo que lo conmovió literalmente, ¿no? Porque lo tuvieron en persona. ¿Ah? ¿A cuántos pasó rozándonos que sacó a varios ahí, doctor? Y no entendieron que estuvieron ahí y que la gloria del templo fue mayor que la primera. Llegó en persona, ¿estamos claros? No lo entendieron. Isaías 7:14 se enlaza cómo Dios sanaría en el futuro, poniéndole a su hijo. Vamos, verso 14, 7:14 de Isaías.
En Isaías 7:14 se enlaza cómo Dios sanaría en el futuro, poniéndole a su Hijo Jesús, lo cual iba a ser otra situación semejante. Tendrían que aceptarlo o rechazarlo, que fue el caso que el apóstol Pablo nos estaba explicando en Mateo 28, en Hechos 28. Me leen por favor Isaías, vamos, hermano Marlon, ¿usted lo tiene? Tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, he aquí el Señor le dará señal. La Virgen va a concebir y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, las señales fueron contundentes. ¿Cómo es posible que aquellos hermanos que venían de Oriente, siguiendo la estrella, ¿no? Estaban escudriñando, hermano, las escrituras. ¿Qué momento? ¿En qué tiempo salió la estrella? Y allí iban en busca del niño, ustedes lo recuerdan, ¿no? Y llegaron. Otra gente de Oriente llegó y le dijeron a Cristo, te buscan unos griegos. Ya Cristo andaba predicando y se miraban aquellos chispazos de gracia. Había gente que era pagana y que andaban en busca de esas señales. ¿Cómo se daban cuenta de esas señales? Porque la Septuaginta corría por todas partes del mundo del imperio en ese momento, ¿está claro? Entonces iban leyendo, como el caso del eunuco que iba leyendo Isaías 53. Pero ¿cómo es posible que los paganos estaban a la expectativa, como la samaritana misma? Pero en el caso de ellos no entendieron las señales y fueron contundentes. Fueron contundentes, hermano. Él les dio señales contundentes y lo que más esperaba es que ellos lo reconocieran, ¿está claro? Imagínense, ya en el momento que está siendo enjuiciado, Mateo 26, por favor, 63 al 65 de Mateo 26. Doctorazo, dígame. Mire, ya aparece la palabra Shem, y dice este diccionario, por ejemplo, dice, el nombre de Dios como tal, Shem, reemplaza el nombre de Dios en fórmulas piadosas, o sea, indica realmente el nombre de Dios. El nombre de Dios, doctorazo, así es. Vamos a ver, fíjense, Mateo 26, con el propio Jesús, hermano, sucedía lo mismo. Jesús le explicaba que Él era el Hijo de Dios, pero no lo aceptaban como su Hijo. Miren lo que hace el sumo sacerdote. Vamos, voz de trompeta, me lo lee, hermano Marlon, si lo tiene. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Tienen alguna traducción hebraica, algo así? Ustedes ya saben lo que está diciendo Cristo, ¿no? El sumo sacerdote no rasgó su vestidura de puro gusto. Ya les he dicho, la causa política la inventaron, pero ellos no podían, ellos querían buscar cómo lavarse las manos, ¿no? La causa política la inventaron, podían mandarlo a matar, inventar cualquier cosa. Pero el problema es que la conciencia les estorbaba y ellos querían algo, una causa espiritual, algo. Y es donde le dicen, te conjuro. Ya saben eso de te conjuro, como cuando Pablo dice, los conjuro que prediquen a tiempo y fuera de tiempo. ¿Estamos claros? Y cuando dice este texto, te conjuro, te está poniendo en una posición difícil. Lo único que tenés que hacer es abrir la boca, ¿está claro? Y en el caso de Cristo, cuando viene y le dice el sumo sacerdote, te conjuro delante de Adón, ¿eres tú el Cristo? ¿Cómo contesta Jesús? Tú lo has dicho. Y desde hoy tú verás al Yod-Hei Vah-Hei sentado a la diestra del Yod-Hei Vah-Hei. ¿Estamos claros? O sea que Cristo dice que Él es el tetragramatón. Él es Dios. Y ahí lo tenían. Y entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura. Hermano, clase ceguera, ¿no creen ustedes? Doctor, clase ceguera. ¿Cómo es posible que lleguen predicadores entre nosotros y escuchen estos temas y no les caiga el 20? ¿Cómo es posible que predicadores escuchen estos temas y a lo mejor los escuchan ahí en las redes y escuchan el tema y le ponen mucha atención y se toman la molestia de oírla toda la hora y que el 20 no les caiga? Ese fue el problema de los fariseos, no les cayó el 20. No pudo caerle el 20 nunca. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? De que Dios había dejado la sentencia. Cristo ya había puesto la sentencia sobre ellos. Llegó y entró a su templo. La gloria entró para nunca más volver a habitar en templo hecho por mano humana. ¿Está claro?
¿Hallaron alguna versión? No hallaron nada. Doctorazo, y sin quererlo, o sea, no sé la motivación de él, pero realmente ese texto es un crematizo del sumo sacerdote, porque dice: te conjuro en nombre del Adón. O sea, está en la posición de Dios mismo, o sea, imperiéndolo, porque solo un sumo sacerdote podía hacer un conjuro en nombre del Adón. Así es. Tenía que ser solo sumo sacerdote. Porque cualquiera podía conjurar en ese sentido, pero en nombre del Adón solo sumo sacerdote. Así es. Entonces él ni siquiera sabe que lo que está diciendo es Dios hablando con Dios. En es correcto, momento. Así es. Fíjense bien, hermano. Lo mismo pasa con Juan 12. Dios muestra su gloria por medio de su Hijo Jesús. Gloria que viene de Dios, Isaías 6:3 y Juan 12:43. Jesús hacía señales, milagros, pues mostraba la gloria de Dios que él tenía, así mostrando que Dios lo había enviado. Hasta les decía: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Juan 12:49. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Este es otro texto, hermano Lester, que lo agarran, y es importante que ustedes vayan trabajando esos textos, muchachos. No me muero y ustedes quedan ahí todavía enteros para seguir haciendo el trabajo, doctor, porque este otro texto, ¿verdad?, que te agarran los trinitarios, dice: porque el que me envió, si lo enviaron, tuvo que haber alguien que lo enviara, dice, ¿verdad? Si no, entonces no podía llegar, si no lo enviaba a alguien. O sea, qué lógica, ¿no? Pero cuando ustedes vienen y pueden preparar un tema, ¿no?, el enviado de Dios, y examinan la palabra envió, escarben, busquen, y se van a dar cuenta qué es lo que está diciendo el texto. Hermano, Cristo es contundente. Él viene ajustado a su plan, a su propio plan. Él viene y les da señales contundentes hasta el momento que lo están enjuiciando. Ustedes saben, el sumo sacerdote te pone de frente y te dice: eres tú, te conjuro delante del Adón. Y cuando le dice: yo soy el tetragramatón, aquí lo tenés de frente. O sea, eso era para caer postrado inmediatamente. Pero no pueden verlo, estamos claros. Esto no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero no hay excusa. Están en condenación si no entienden que Jesucristo es el único Dios verdadero. ¿Estamos claros? Hermano, o sea que Dios los pone en una situación donde tienen que sacar a relucir el oro o el cobre. Por eso Dios pone a Jesús como piedra de tropiezo. Así que el que es ciego seguirá siendo ciego. A pesar de todo, no le creyeron a Jesús. Entonces es cuando Jesús cita Isaías 6, 8 al 10. Hoy en día, me lo buscan Isaías 6, 8 al 10. Hoy en día es lo mismo. Jesús tiene que ser el único Dios para poder aceptar, ya como un requisito a seguir. Se han hecho ciegos, sordos, se pasa por alto la Biblia, ignoran las cosas de Dios a propósito. El problema es, hermano Lester, o sea, lo primero que piensan es, pero, o sea, por lógica, ¿no? Hay tantos eruditos que todos tienen la misma línea de pensamiento, Lester. Indicador de la mayoría. Y lo primero que te dicen, Spurgeon predicó esto, ¿así es? Wesley, no, solo usted no, que se llama Wesley, ¿verdad? No, usted es unicitario, ok, unicitario, cree en la unicidad, pero John Wesley predicaba, era trinitario. Martín Lutero también, Moody también, MacDonald, que hace un comentario, también. Y cuando usted mira casi la mayor parte de estos hombres eran trinitarios. Ajá, también. ¿Y qué pasa entonces? Uno dice: ay, pero si todos son trinitarios, si toda la mayoría son trinitarios. Pero hombre, habían 850, hermano Cáceres, que creían en Baal, y había uno que creía en el Dios verdadero, ¿o no es así? Elías. La mayoría no siempre tiene la razón, estamos claros. Aquí no es cuestión de que saben más que esto, no, es cuestión de escudriñar la Escritura. Escudriñen. Escudriñar y revelación, porque al fin y al cabo que le den con la pala, pero si Dios no le habla entendimiento. Así es. Y es ahí donde entonces la gente viene y nos enfrenta. Ah, a ustedes le abrieron el entendimiento. Gracias a Dios. Porque dice, hasta en el hecho cuando Jesucristo le dice a los discípulos: todo lo que pide en mi nombre, se lo voy a conceder. Pero y cuando hablas del nombre, hablas de no solo pronunciar Jesús, sino el carácter. El carácter. El representado. Así es. La obra de Así es. el carácter. Todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, yo lo doy. Carácter. El problema es que han visto el nombre de Jesús como un fetiche o buena suerte, ¿no? Así es, nada que ver con eso. Me leen Isaías y va buscando usted Pedro, hermano
hermano Lester, donde viene y dice que chocaron con la piedra de tropiezo, pero me lo busca hermano Lester en una traducción que sea sabrosa, donde dice que para esto fueron destinados, Vamos a ver, doctor, Isaías, dije 6, 8 al 10, doctorazo. Entonces oí la voz de Yuhé que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Y dije: heme aquí, heme a mí. Dios dijo anda y di a este pueblo, con oído oiréis, pero ningún modo entendáis, viendo veréis, pero de ningún modo percibáis, porque el corazón de este pueblo fue endurecido y sus oídos oyeron con dificultad y cerraron sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan, aún así los sanaré. Doctorazo, por más que le presentemos evidencias bíblicas que son contundentes, ¿son contundentes o no son contundentes? Yo creo que cada uno de ustedes vinieron luchando, ¿no?, con esta situación, ¿no? Porque traían una mollera trinitaria también. ¿O no es así? Y vinieron luchando, con toda honestidad, díganme amén todo, porque yo sé que lucharon o no lucharon contra eso. Y lo primero que hicieron fue examinar, buscar, escudriñar, lo hizo usted. Y usted cuando escudriña y va metiéndose y encuentra algo diferente, lo primero es venir a confrontar, a enfrentar, ¿estamos claros? O me llama aparte, no lo hagan aparte, lo hagan de frente, que la gente mire, estamos claros, así tiene que ser, ¿no? Pero fíjense bien, porque esto es una enseñanza que debido a muerte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Hermanos, no entendieron, y lamentablemente se cumple esta profecía de Isaías. Viendo no percibieron, escuchando no entendieron. Qué terrible es eso, ¿no creen ustedes? Ver y no percibir, escuchar y no entender, eso sí es duro, doctorato. O sea, esa es una ceguera terrible que viene de parte de Dios, ¿estamos claros? Hermanos, se rehúsan a creer la evidencia bíblica, tuercen los pasajes bíblicos, no quieren interpretar la escritura, no quieren escudriñarla, no tienen la capacidad de examinarlo todo y retener lo bueno. No pueden. Es como dijo Cristo, ¿no? Estos son hipócritas, que lo que hacen ellos es pasar por un colador, las moscas se quedan, pero se tragan el camello. ¿Por qué? Porque hay ceguera, ese es el problema que tienen. ¿Lo encontró, hermano Lester? Sí. Me lo lee con voz de trompeta. Pedro, ¿cuánto de Pedro? 2:7-8. Ok. Piedra de gran valor para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal, en piedra de tropiezo, en roca donde uno se estrella, y efectivamente en ella tropiezan los que no acepten el mensaje. Tal es su destino. Y otra traducción dice: para esto fueron destinados, hermano Cáceres. Así es. Para los cuales estaba destinado. Pobrecitos, no son pobrecitos, se lo merecían su ceguera, ¿estamos claros? Ahora que llegamos al verso 9:6 y me tienen algún texto, ya sea griego o hebreo, por favor, de Isaías 9:6. Miren qué interesante esto. Este texto es contundente, hermano Freddy, ¿está claro? Este texto, hermano Pavel, es fulminante, pulveriza totalmente la Trinidad, hermano. Fíjense bien qué interesante este texto de Isaías 9:6. Va a sepultarla totalmente, que nunca más va a salir de ahí. Mire bien 9:6, me lo tienen listo, doctorazo. Miren qué interesante este texto. Yo quiero que ustedes lo examinen, por favor, ¿estamos claros? Me tienen Isaías, sí, otro 10:21, usted me tiene, por favor. Isaías 10:21 me tiene usted, por favor. Isaías 9:6 es el que me van a dar primero, en versión 60. ¿Me lo leen? Vamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire qué interesante esto. El nombre o este versículo describe al Mesías, a Jesucristo, en esta profética porción de Isaías 9:6, como un poderoso y gran guerrero. Es el Mesías, el poderoso Dios, quien llevará a cabo la destrucción de sus enemigos. Dios vendrá, regirá con vara de hierro. Hermano Marlon,
cuando usted busca al ángel del pacto, cuando usted busca las teofanías, sabe que era Dios. Cuando dice hermano Freddy, Dios viene y mandaba a sus ángeles, Malak, mensajero, así es, doctorazo. Pero cuando usted mira que manda a Malak, al ángel del pacto, cuando aparecían las teofanías, era Dios cuando ejecutaba la carnicería. Cuando salió el ángel en Egipto matando a los primogénitos, no mandó un ángel, él personalmente fue a matarlo, ¿estamos claros? Cuando Dios salía en defensa de su pueblo, solo pasaba revista a Israel como todo un general, y luego usaba a Israel para ir a hacer carnicería con sus enemigos. ¿Quién es el que viene haciendo carnicería al final de la gran tribulación? ¿Y quién es Cristo? Apocalipsis 19, 11, hasta el último versículo. Los cielos se abren y Él viene haciendo ¿qué? Carnicería. Lo profetiza Isaías 63, verso 1 al 6. Dice Isaías: ¿quién es este que viene de Borra? Yo, el poderoso. ¿Ah? Nadie está conmigo en la batalla y no necesito que nadie me ayude. Solo yo, dice, estoy pisando la uva. Dice, ya, a Dios le fascina hacer carnicería, solo Él, ¿estamos claros? Pero cuando Él viene haciendo carnicería, al final de la gran tribulación, ahí venimos nosotros, hermano Pavel. Y nosotros solo venimos, juega, mátelo, juega, haciendo barra. No metemos la mano en nada. A la gente no le gusta oír eso porque son románticos. El problema es de ustedes. 6:9. Quiero capturar algo en el 9:6, por favor, siempre de Isaías. Isaías 9:6. Este pasaje habla acerca del Mesías y se describen atributos, hermano Freddy, que posee que vendría como hijo. Claramente se nota no solo esa deidad de Jesucristo, sino ese Dios único que aparece en las Escrituras. ¿Estamos claros? ¿Y cuál es el primer atributo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero noten que en uno de los atributos con lo que se le menciona aparece la palabra tanto Dios como fuerte, la misma que dice Yod Hei Bahei, que no hay más seres con esta característica, sino solamente Él tiene esta característica. ¿Estamos claros? Y en este Isaías, si usted viene y platica con un judío, lo primero que le dice un judío es: no, ese es el Dios del Antiguo Testamento. No puede ser Jesús. ¿Estamos claros? Porque el pasaje está describiendo ¿a quién? Al Dios del Antiguo Testamento. Nosotros hoy entendemos que este pasaje describe ¿a quién? A Jesucristo, que es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? Pero ahora fíjense. Doctorazo, mire, que hay un argumento buenísimo. Léamelo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, al versículo 6, dice: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si nosotros vamos a Dios, aparece el 4:10, y el 4:10 es Él. Y cuando nosotros comenzamos a leer los diferentes nombres, aparece Elión, el Dios altísimo, Eloí, el Dios de Israel, y aparece un nombre que se llama El Yeshuati, Dios es mi salvación. Y señala Isaías 12:2. No hay otro, doctor. Pero ahora quiero, hermano Marlon, que me capture algo. Y miren qué importante, hermano, que venir poniéndole carnita a todo este tema. Vámonos a Isaías, váyanse al texto griego, hebreo, por favor. Hermano Marlon, fíjense qué interesante cuando dice el texto, hermano Marlon. Esto nos muestra que Jesús es el mismo Dios del antiguo pacto. El título, hermano Marlon, Dios fuerte, que se aplica con relación al Mesías en hebreo, ¿cuál es? Dios fuerte. Estamos hablando de Isaías 9:6. Dios fuerte. ¿Ah? Exacto. ¿Y significa Dios fuerte? Poderoso. ¿Y cuál es la palabra hebrea, doctor? Ahí está. Por implicación, guerrero. Guerrero. ¿Y quién es ese? El Dios del Antiguo Testamento. Jehová es tu guerrero. Hasta los cantos y todo, lo cantan y no saben. Doctor, ejercitados para la guerra. Ejercitados para la guerra, poderoso en batalla. Ahí es, doctorazo. Y miren qué interesante. Esta palabra es usada con relación al Yod Hei Bahei. Isaías 10:21 dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. ¿Qué se encuentra ahí nuevamente? Dios fuerte. Ahí está. ¿De quién está hablando el texto entonces? ¿Es Jesucristo el Dios fuerte o no es Jesucristo el Dios fuerte?
Me leen Isaías 63, 1 al 6, por favor, rapidito, con voz de trompeta. Es el Rey de Gloria. Ahí es, doctorazo. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Vamos, rapidito, Isaías 63, 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom? Bosra con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ahí aparece. ¿Por qué? Sigue. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido y manché todas mis ropas. Ahí está el 6 que demos. Miren bien qué interesante, lo lleva hasta el 6 después. Miren qué interesante. Este texto es para leerlo con Apocalipsis 19:11, estamos claros. Y cuando viene este gran guerrero haciendo carnicería en la última guerra, la tercera guerra mundial, él va a matar a todos los ejércitos del mundo que están ahí, estamos claros. ¿Y quién es el único que hace eso? Dios. No hay otro, estamos claros. El Dios del Antiguo Testamento. Y ahí se despega la palabra de Jesús, Yeshua. Ahí está, doctor. Jehová salva. Está el nombre de él. No hay vuelta de hoja, doctor. Es contundente. No es la segunda persona de una triada de dioses. Es el único Dios. Hermano, es una clara evidencia que Jesús es el Yuhei Bajei, el tetragramatón, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es descrito con las mismas características y posee los mismos atributos del Dios incomparable, inimitable. Si Dios, en su omnisciencia, sabe absolutamente todo, dice que no conoce a otro Dios fuerte como Él, es porque no conoce a otro Dios fuerte. No existe. Y si Jesús es el Dios fuerte, entonces hay dos Dios fuertes. Falso. Un solo Dios fuerte. Amén. Y se llama Jesucristo. Amén. Él es el único. ¿Estamos claros? Amén. O sea, Jehová salva. Quiere decir que esta gente y ahí no saben ni a quién pedirle, porque si tienen tres dioses, ¿a cuál de los tres le piden? O sea, Ahí no es. saben ni a quién le piden. Así es, no es un tiene hecho. el nombre. No sabe. Porque imagínense cuando dice, mire, cuando uno viene y mira el texto y dice, no, vayan, bautícenlo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, como decía hermano Freddy, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre del Padre? O el del Espíritu Santo. Porque ellos piensan, el Padre uno, ¿verdad? El Hijo otro, el Espíritu otro, pero ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Espíritu es neuma, ¿verdad? Que es espíritu. Lo vertijando a tu idioma, espíritu. La cuestión es, ¿cuál es el nombre del Espíritu? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿No entienden que es el mismo Jesucristo? Díganme, hermano. Dice 19:13 Apocalipsis, estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre, y el nombre por el cual es llamado la palabra de Yuhei Bajei. Yuhei Bajei, ahí está, doctorazo. Es Dios manifestado en carne, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Doctor, el único nombre que existe para Dios es Jesús, doctor. No hay otro. Por algo lo dijo Pedro. Así es. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de estos cielos por el cual pueden ser salvos. 4:12 de hecho, solo Jesucristo. ¿Estamos claros? Él es el Salvador. Hermano, el significado en el hebreo, cuando hablamos de Dios fuerte, ¿verdad? En el hebreo se lee Pelé, Joex, el Gilbor, Abi, Ad, Sar, Shalom. Se interpreta de diversas formas. Primero, maravilloso en el consejo es el Dios poderoso, el Padre eterno, el gobernante de la paz. Se llamará, otra traducción, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ustedes saben, las Naciones Unidas, ¿verdad? Que tienen ahí un logo, ¿verdad? Donde tienen un texto de Isaías, donde agarran sus armas y las convierten, ¿verdad? En instrumentos agrícolas, ¿ya? Y ellos han querido establecer la paz en ninguno, no lo van a poder hacer nunca. El único que venía a establecer la paz, ¿quién es? El Dios fuerte. Pero antes de establecer la paz, tiene que exterminar a sus enemigos. ¿No es eso lo que hacían los reyes? Llegaban a un lugar, mataban a sus enemigos
perdonaba a los que Él quería y los dejaba con vida, y eso es lo que viene haciendo Jesucristo, ¿está claro? Carnicería, son millones de personas las que va a matar. Y luego, los sobrevivientes, los que no estaban en esa guerra, los reúne, saca a los que no quiere y le abre la tierra también y deja solo los que Él quiere, ¿estamos claros? Y entra a su reino. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, el mismo del Nuevo Testamento y el mismo Dios que nosotros creemos. Se llama Jesucristo, no hay otro nombre, ¿estamos claros? Termino, hermano. Isaías 10:21, hermano Marlon. Isaías, Deuteronomio, doctorazo, 10:17. Hermano Lester, Jeremías 32:18, por favor. Hermano, en estos casos, el nombre estaría en la misma lista que el Shaddai. Ya lo dice usted, doctorazo, ¿verdad? En todos esos textos, ¿verdad? En el hebreo. Podríamos interpretar retrospectivamente este título como una indicación de la deidad del rey venidero, del niño divino que iba a nacer. Este título hace referencia a Dios confrontando a los lectores de Isaías con la divinidad de este niño. El uso de este mismo título, que claramente se refiere a Dios, en pasajes como los que vamos a leer, 10:21 primero, de Isaías. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Al Dios fuerte. Y luego dice el siguiente texto, Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Y cuando ustedes examinan los textos se van a dar cuenta que no hay otro, doctorazo, el Hitbor, no hay otro. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y dice el siguiente texto, Jeremías 32:18. Eres amoroso y bondadoso para con millares de personas, y sin embargo los hijos y las hijas sufren las consecuencias de las faltas cometidas por sus padres. Tú eres el grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos. Ahí está. Y si ustedes examinan los textos, en el texto hebreo, es la misma palabra que encuentran por todas partes. Hay un único Dios verdadero. Amén, hermano. Amén. Termino. Padre eterno. Tiene poco sentido en el marco trinitario, ya que aquí se refiere específicamente a uno. Amén. Y se llama Jesucristo. No es texto para probar una Trinidad, ¿estamos claros? No es texto para probar Trinidad. Hermano, un único Dios, no hay otro. Y es importante que entendamos esto. Y es importante que se lo hagamos saber a las personas que vamos predicándole también, ¿estamos claros? Es importante, porque usted le puede predicar los puntos calvinistas, ¿cierto? Y puede ser que capte los puntos, ¿o no es así? Como le llaman calvinistas, ¿verdad? No somos calvinistas nosotros, ¿verdad? Cuando usted le predica los 5 puntos, pero después cuando va a llegar usted a enseñarle quién es el Dios verdadero, ahí se van a caer enllavados. Y con los 5 puntos no son salvos. Si no entienden quién es el único Dios verdadero. ¿Estamos claros en eso? Amén. Así es. Una. Así es. Amén, muchachos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo. Gracias, Dios bueno, por permitir.